Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaures nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo Él está pasando con un manto de misericordia, yo lo voy a leer bajo la extendiéndote bendición a del ti. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después usted lo puede leer. Amén. Dice la bendita palabra de la siguiente manera. Lo tenemos todos. Amén. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Amén, aleluya. Lea la iglesia, este versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener un tema en el cual le he puesto como título: nuestra fe no debe de detenerse. Amén. Nuestra fe no debe detenerse. Mire que la palabra de Dios nos habla aquí y nos dice en el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí hay algo grande y algo hermoso que es nuestra salvación. Amén. En estos se conforma nuestra salvación, pero nos dan dos puntos: el retroceder y la fe. Porque la palabra de Dios nos enseña que muchos han retrocedido, muchos se han vuelto atrás, muchos, lamentándolo mucho, no pudieron con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades. Muchos, los problemas, las situaciones que se le presentaron, lo hicieron retroceder. Y es tremendo, hermano. Esta mañana oí una predicación y a veces vemos nuestras dificultades o nuestras luchas como luchas fuertes. Amén. Y daba un ejemplo aquel predicador y decía que muchas veces el hombre llega y dice: esta mujer no me la aguanta, esta mujer no. Y él decía: pero si usted se pone en la situación de Job, en el cual prácticamente la mujer le dice: muérase. Yo digo que es una situación que nadie la ha vivido. Amén. Dicen por ahí: muérase para cobrar la herencia. Porque es que a veces vemos nuestra situación como la más alta dentro de las situaciones, pero hay cosas que vemos a través de la palabra de Dios, que hay personas que han pasado por situaciones más altas. Hay muchachos, jóvenes que dicen: yo no me aguanto a este hermano, yo no me aguanto a esta hermana. Pero cuando usted se pone a ver, cuando José fue vendido por los hermanos, creo que nadie fue vendido aquí por los hermanos. Y situaciones en las cuales uno se pone a mirar a los profetas, las situaciones que ellos pasaban, las situaciones que ellos acontecían, a veces duras, vergonzosas,
situaciones en las cuales uno dice verdaderamente toca que ser un siervo de Dios, un hombre de Dios para resistir. Usted se pone a mirar a los apóstoles, cada uno fue muerto de una forma mártir. Aún el evangelio para llegar aquí a Colombia fue un evangelio en el cual muchos tuvieron que morir. ¿Cuántos tuvieron que dejarlo todo por causa, por amor a Dios? Y a veces vemos la situación, nuestra situación, como una situación muy grande o muy dura. De pronto estábamos todos los días acostumbrados a comer su buena carne, su buen pescado. El día que no quería un filete, comía otro y así sucesivamente. Y el día que le tocó que comer pollito en cáscara, entonces ese día se sintió mal. Ya la persona siente que llegó a la ruina, que no tiene nada. Hay personas que están pasando por una situación dura, porque uno no dice que no está pasando por una situación dura, pero hay situaciones más duras todavía. Amén, aleluya. Hay personas que lo han perdido todo. Uno se pone a oír en esos tsunamis, en esos terremotos, personas que tenían su negocio, tenían todo, y de la noche a la mañana quedar sin nada. Amén. Me contaron la historia de un hombre ahí en Venezuela por la situación que está pasando en Venezuela. Y con luchas, con dificultades, estaba tratando de sostener una panadería. Y entre eso llegaron a un saqueo, saquearon todo y lo dejaron sin nada. Y el hombre lo único que decidió fue pegarse un tiro. Santo Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice que donde hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos aferramos a la situación. Y si la situación no es así, entonces uno se siente mal. Porque es que la palabra de Dios lo habla y lo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No son de vuestras pasiones, o sea, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro querer. Porque es que yo pienso de esta manera y yo quiero que los demás piensen de esa misma manera. Aleluya. Amén. El que es popular deja de ser popular y entonces ya comienza a sentirse mal. Y mire que la palabra de Dios nos habla de aquellas personas que retroceden. Cuando una persona comienza a retroceder, en esa persona comienza a haber enfermedades espirituales. Crean lo que es verdad. Porque es que la enfermedad prácticamente destruye, daña. Una enfermedad no edifica, sino destruye. Dios. Y mire que las enfermedades espirituales nos hacen decaer. ¿O usted ha visto a alguien con una gripa? O como decimos aquí popularmente, quebrahuesos, una persona que usted la ve casi temblando, usted la ve con el ánimo arriba. ¿Cierto que no? Lo ve decaído. Una persona enferma, usted la mira y usted dice, ¿usted está enfermo? La enfermedad prácticamente se hizo para dañar, para destruir. Cristo. Pero existe otro mecanismo donde prácticamente se combaten las enfermedades, los males. Siempre hay cosas malas o cosas que nos perjudican a nosotros y nos dañan. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el propósito del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Amén. Aleluya. El único que vino a edificar, el único que vino a salvar, el único que vino a hacer lo bueno es el Señor Jesucristo. Amén. Aún nosotros fallamos.
Aún nosotros cometemos errores. ¿Cuántas veces nos ha tocado que ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué he pecado? He sentido, he hecho esto. Pero no por eso tenemos que ser de los que retrocedemos. A veces queremos ser tan buenos, que queremos ser más buenos que el Señor. Santo Dios. A veces nuestra condición humana queremos llevarnos a la perfección, la cual solamente la habita el Señor. Y a veces las personas a veces dicen, yo no sigo hacerle morcillas al diablo, pero la palabra de Dios dice que el único que cambia es el Espíritu Santo, el que arguye a través de su palabra. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. No dice es con tu fuerza, o tú tienes que estar convencido de la situación para hacerlo. La palabra de Dios nos manda a descansar en el Señor. Y que si hemos fallado y que si tenemos pecado, lo tenemos que llegar ante el abogado, el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Pero a veces catalogamos nuestras enfermedades espirituales como no soy capaz o no puedo más. Cuando caemos en ese pecado, en cumplir en el mandamiento, comenzamos a tener un error de alejarnos del Señor, de alejarnos de la palabra. Porque es que el mandamiento está ahí. Y a veces cuando se incurre en el error de no hacer el mandamiento, ahí es donde comienza la decadencia. Y eso son cosas pequeñas que a veces uno no las ve importantes, pero es así. Santo Dios. La persona sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Amén, aleluya. Y comienza su decadencia espiritual. De Cristo. O cómo se siente una persona que sabe que la noche se hizo para dormir, pero él llegó y trasnochó. ¿Cómo amanece la persona al día siguiente? Santo Dios. ¿Ay? La persona está trabajando un trabajo fuerte y tiene que almorzar y no almuerza. ¿Cómo cree que terminará la tarde? ¿Así cene muy bien o como bastante? Mal. Hay cosas que no se pueden cometer errores, porque eso nos perjudica a nosotros. De Cristo, aleluya. El alimento material y el alimento espiritual tienen las dos propiedades iguales: alimentar. Y cuando uno no se alimenta de la palabra, de la oración, de la búsqueda de Dios, la persona comienza a decaer. Es como aquella persona que está acostumbrada a un buen plato de comida a mediodía y vaya quitándole usted poco a poco. Y verá que usted ve que la persona poco a poco también decae su semblante. Santo Dios. Una persona que deja de venir al culto, una persona que deja de adorar a Dios, una persona que deja de tener ese devocional con el Señor. Usted ve su decadencia. Santo Dios, vida de Cristo. Él no lo nota. ¿O quién se ha muerto por dejar de comer? Siento que usted puede dejar de comer a mediodía, pero se nota. Pero vaya y repítalo otra vez y otra vez y otra vez, a ver qué pasa. Una persona no se muere inmediatamente, pero sí comienza su decadencia espiritual. Mire que en el libro de los Hechos nos habla de algo que alimenta nuestra vida espiritual. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4.
algo que se ha dejado de hacer y que muchas veces no lo vemos como importante, pero son falencias o faltas que muchas veces comienza a dañar nuestra vida espiritual. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran en la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y aquí hay un principio, valor grande que nosotros debemos tener. Santo Dios. Uno de los que nos dice aquí, en la primera parte, es juntos. Una de las cosas que el enemigo lucha mucho por la iglesia, ¿sabe qué es? Que la iglesia no tenga unidad, que no estén juntos, que cada uno tenga un pensamiento diferente, diverso o contrario de lo que el pastor dice. Muchas veces el pastor dice: vamos a colocar el bafle aquí, a mí no me gusta ese bafle ahí, a mí me gusta el bafle allá abajo. Vamos a sacar los niños para mejor, a mí no me gusta que saquen los niños. Y siempre es como esa lucha. Una de las cosas que destruye o decae a una iglesia, ¿sabe qué es? El chisme. Santo Dios. Cuando hay chisme, hermano, hay disensión. Y el propósito del Señor no se cumple. Porque Él sabe que en la unidad del Espíritu, miren lo que le digo, la unidad del Espíritu nos ayuda a nosotros al éxito. Cuando alguien de pronto tiene una idea a favor del Señor, vamos a hacer esto, y la persona dice: así es, eso traerá progreso a la obra, eso traerá progreso a nuestra vida. No tenemos que esperar que seamos exaltados, porque eso es un mal, eso es un virus, eso es una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando decimos: ¿y por qué a mí no me exaltan? Entonces comienza a haber envidia, comienza a haber cosas malignas en la persona que están comenzando a corcomer, a dañar, a destruir. Y mire que una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña aquí en este versículo es la unidad del Espíritu. Lo segundo, nos enseña el mandamiento. Lo tercero que nos enseña, esperar la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Santo Dios. La promesa del Señor. Aleluya. Una de las cosas que nos mantiene firmes y convencidos de lo que hemos creído es el Espíritu Santo de Dios, la cual muchas veces hoy en día el cristiano ha olvidado o ha dejado a un lado, en conformarse en que el Señor venga sobre esa persona y pose la paz y pose el gozo. Eso lo debemos nosotros anhelar. Y el Señor Jesucristo, cuando les dio este mandato, ellos sabían que iban a comenzar a tener éxito en su vida espiritual. Santo Dios. Iban a comenzar a hacer la obra del Señor. Porque es que ustedes ponen a mirar, la obra del Señor no se está haciendo. El salir y predicar, el hablar de las cosas de Dios no se está haciendo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y nos tenemos que ir un poco atrás y decir qué está sucediendo. De pronto aquella persona no tiene la fuerza necesaria. ¿Por qué? Porque de pronto anda enfermo, anda decaído. Mire, uno ve jóvenes, muchachos íntegros, con fuerza y ya con deseos de suicidarse, que tienen la vida por delante y porque las cosas no le salen como él quiere, ya no quiere saber nada de este mundo. Y de pronto ve una persona que ha recorrido una cierta edad y quiere tener esa juventud, y el que tiene la juventud no quiere recorrer nada. Santo Dios.
Hay cosas que son enfermedades espirituales. Muchachos que muchas veces están encerrados en los cuartos y no quieren salir. Miedo escénico. Una persona de pronto comienza su desarrollo y comienza a salirle cosas en su cara y esa persona ya se comienza a sentir mal y no quiere volver a salir y no quiere que nadie lo mire. Pero si nosotros hemos llegado al Señor, somos de los que vamos a vencer. Somos de los que vamos a conquistar. Somos de los que no vamos a retroceder. Somos que las dificultades las vamos a ver en ocasiones para ver la gloria de Dios, las virtudes de Dios. Muchos llegan a situaciones duras y fuertes y ¿sabe qué hacen? Es retroceder. De Cristo. Después de meterse más con el Señor, después de orar más, de ayunar, de clamar, de interceder, dice no. La mayoría que ha sido vencido por el maligno es porque no le ha creído a la palabra. Dios. No le ha creído al Señor y a sus proezas. Las promesas de Dios no dice que va a cumplir lo que usted diga. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Porque a veces queremos que el Señor nos cumpla lo que nosotros queremos. Dios. Es que si no fue fulanita, entonces me siento mal. Si no me salió el negocio, me siento mal. Las cosas no me están saliendo como yo quiero, me siento mal. Dios. Y muchas veces decimos, pero la palabra de Dios dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y muchas veces decimos, no, pero la palabra de Dios también dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, pero las que Él quiere. Y aquellos que le son fieles a Dios, no a los que andan así como a medias. Porque un hijo que se porta bien es un hijo que uno siempre tiene como más consideración. Extiende más la mano en son de recompensa a su fidelidad. Y mire que el versículo 12 más adelante dice: entonces volviendo a Jerusalén, o sea, junto, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, caminaron camino de un día de reposo. Y el 14 dice: todos estos perseveran. ¿Cómo perseveran? Unánimes. ¿Cómo perseveran? En oración. ¿Y qué más? En ruego. Aleluya. Con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta es la forma de nosotros que podemos perseverar en las cosas de Dios, en oración y en ruego. Cuando una persona ruega, es sinónimo de humildad, Santo Dios. es sinónimo de mansedumbre. Hablábamos en estos días y decíamos, muchas veces vamos ante la presencia de Dios reclamando y quejándonos. Y hablábamos de las diferentes tribulaciones, porque aquí la palabra de Dios también nos habla de las tribulaciones. En todo, casi los pasajes nos habla de tribulaciones, de situaciones fuertes, de situaciones duras. Eso no crea, porque ya hemos vencido un gigante, no nos aparecerá más gigantes. O hemos vencido una batalla, no vendrán más batallas. Las batallas tienen que seguir viniendo. Y la palabra de Dios nos habla de escalonar, porque es la misma palabra la que nos habla de escalonar. Mire lo que dice el versículo, gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. El 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. O sea, de esa manera llegó la promesa del Espíritu Santo. Y mire que nos habla de esta unidad, gloria a Dios, de estar juntos.
Mire lo que dice Pedro, uno de los pasajes, primera de Pedro, capítulo 4. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra nos redarguye y nos habla a nosotros. Gloria a Dios. No es nuestras ideas o nuestra forma de nosotros pensar. 4:7, primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. A veces la respuesta de Dios puede estar muy cerca de nosotros. El detalle es qué tanto velamos y oramos. Si la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Señor Jesucristo dijo, no ha sido capaz de orar aunque sea una hora, ¿qué tanto dedicamos nosotros de tiempo al Señor? Por esa respuesta que usted necesita o que usted quiere, ¿qué tanto tiempo le dedica a Dios? La oración. Dios. ¿Qué tanto está velando y orando? ¿Qué tanto está intercediendo? ¿Qué tanto está pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor, te pido a favor a mi oración? ¿Y qué tanto estamos esperando la voluntad de Dios? Porque esa es la otra que tenemos que ver. ¿Estoy esperando la voluntad de Dios o mi voluntad? Y si el Señor te dice que no, ¿tú cómo reaccionarás? ¿Seguirás siendo la misma persona humilde, sencilla? Me da tristeza de oír unos muchachos que se iban a casar y todo se daba a favor. Y vino una persona y les habló y le dijo, ese matrimonio no conviene. Santo es Dios. Y se puso en líos con el predicador. Aún la misma suegra le dijo, no se case con mi hija. De Cristo. Y no era de parte de Dios. Y yo le dije a él cuánto duraron el matrimonio y me dijo, duró 2 años. Bien. Y después todo se fue al fracaso. Y si Dios dice que no, en estos días me dijeron de otro matrimonio y llegó el Señor prácticamente, habló y dijo que no. Y un muchacho de Dios y una muchacha de Dios, pero el Señor dijo que no. De Cristo, Es aleluya. tremendo cuando el Señor muchas veces nos dice que no, aunque muchas veces nos dice que sí, aunque muchas veces nos dice espera, o todavía no es el tiempo. Pero cuando nosotros comenzamos a inclinarnos por nuestros deseos, más por lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a decaer, a decaer. Analícese usted espiritualmente, usted que me está oyendo. Sus decadencias espirituales muchas veces no será porque usted quiere algo y no se le cumple, porque usted anheló algo y no lo vio cumplido, porque usted hizo sus planes y se sintió frustrado. ¿Y cómo va su semblante espiritual? Porque es que no crea que uno muchas veces se decae. Y muchas veces no puede estar enfermo por fuera, pero espiritualmente sí se decae. Y espiritualmente la persona comienza a retroceder y a retroceder. Y llega el momento en que el ánimo de la persona no es igual. Cuando leía este pasaje, en el cual decía no retroceder, el Señor me enseñaba verdaderamente que muchas veces uno retrocede porque uno pierde la convicción o la fe del Señor.
Cristo, O aleluya. muchas veces pierde ese propósito que uno quería, como no se ve cumplido y lo ha perdido, entonces él dice, ya no sigo las cosas de Dios, ya no voy a avanzar más, ya no me tienen en cuenta. Y como ya no me tienen en cuenta, comienzo a decaer. Cuando me tenían en cuenta, oraba más. Cuando me tenían en cuenta, ayunaba más. Cuando me tenían en cuenta, yo hacía esto y yo hacía aquello. Pero como ahora no me tienen en cuenta, ya no lo hago. Cristo, aleluya. Y eso son enfermedades espirituales. Eso va dañando, perjudicando a la persona, porque la persona, aunque no lo diga, ella se comienza a desunir en el espíritu y comienza a apartarse poco a poco y comienza a retroceder poco a poco. Pero la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos ser de los que alcancemos y de los que logremos, y que nuestra vida tiene que ser de una vida de día a día, anhelos. Amén, aleluya. De Dios. Y que si hemos conquistado una parte, no es para quedarnos ahí, es para seguir avanzando. Pero cuando la fe se va en la persona, comienza esa decadencia. Mire que el propósito, cuando perdemos el propósito, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer una serie de versículos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Primero, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. De corazón limpio. Porque es que cuando el corazón tiene un interés por algo, no es limpio. Cuando yo le hago favores y el deseo de recibir un favor, no es limpio. Aleluya. Yo me porto bien con mi hermano para que mi hermano más adelante me brinde, porque de pronto él tiene. Yo me la llevo bien con el hermano fulano de tal, porque el hermano de fulano de tal tiene una empresa, tiene cómo ayudar. Entonces me porto bien. La palabra de Dios nos enseña que en las riquezas abundan los amigos. Amén, aleluya. Porque el que no tiene no es amigo del que no tiene. Estudiaba otro tema en el cual se ve que uno como ser humano muchas veces es interesado. Uno muchas veces su corazón lo llena de puros intereses y deseos. Y esto son enfermedades espirituales, porque es que cuando la palabra de Dios nos habla de este mandamiento, el mandamiento es nacer de corazón limpio. Bonito es cuando una persona dice, yo le sirvo a Dios en lo que sea. Pero cuando una persona dice, pero si a mí no me ponen esto, ¿por qué no me ponen a hacer esto? ¿Por qué no hago esto? Ya se ve en la persona un interés. El mandamiento ha decaído. ¿Qué pasa cuando la ley no se cumple? Comienza a haber fisuras. Cuando el policía que tenía que agarrar al ladrón de pronto lo deja porque le da dinero, y después usted encuentra con el ladrón más adelante y vuelve y lo roba y le dice, váyame al policía de la vuelve y le paga. Ya no hay firmeza, ya no hay confianza.
Cuando comienza a haber fisuras en nosotros, en el mandamiento, en lo que Dios manda, en lo que Dios dice, comienza a haber fisuras. Ya fisuras nos hace a nosotros perjudicar, no de pronto ahorita, pero más adelante lo vemos. Y la persona quiere predicar el evangelio, hablar de las cosas de Dios, pero ¿por qué no puede haber? Hay fisuras. Y ahí en segunda de Timoteo, para no irnos muy lejos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y una de las cosas que me impacta aquí cuando dice has seguido mi doctrina, la conducta, propósito y fe. Porque es que cuando perdemos ese propósito del Señor en nuestra vida, perdemos también la fe. Pero para que esto se pierda, primero tuvo que haber una conducta incorrecta. Ya esa persona no se siente bien ante las cosas de Dios porque hay algo que lo acusa. Hay algo que lo está señalando. Yo he conocido al Señor, hermano, yo le he fallado. Porque no puedo decir que no le he fallado. Yo le he fallado al Señor. Pero he ido ante la presencia de Dios y le he dicho: Señor, ayúdame a no pecar más, a no cometer este error. Ayúdame a salir adelante. Y cuando logramos ese objetivo de no volver a cometer los errores, nos hace volver a fortalecernos en el propósito de Dios en nuestra vida. Y la fe comienza a crecer. Comienza a crecer. Otra vez nos comenzamos a fortalecer, porque es que el propósito del enemigo es que nosotros comencemos a decaer. Que ya no haya fuerza para levantar las manos. Que ya no haya deseos para venir al culto. Santo Dios. Pero nosotros tenemos que mirar qué ha pasado, qué está sucediendo, por qué sucede esta situación, enfermedades espirituales, de retroceder, de volver atrás, pero es que eso no viene así nomás. Santo Dios. Una vez fue una persona al médico y le dijo: doctor, estoy malo como del hígado. Y el doctor le dijo: saque la lengua. Yo: no, doctor, estoy malo del hígado. Digo: saque la lengua. Yo: no, estoy malo del hígado. Te le digo: bueno, saque el hígado. Ah, no puede sacar el hígado, entonces saque la lengua. A veces no lo vemos, hermano. A veces nuestro propio cuerpo nos habla, nos dice. Santo Dios. Alabados a Dios. ¿Usted qué dice cuando le está doliendo el estómago? Y estoy malo. Comienza a dar la comida y comienza usted a sentir náuseas. Estoy malo. Usted no va a decir es que el cuerpo está en potencia porque por eso es que siento ganas de vomitar, ¿cierto que no? Estoy malo, tengo que purgarme. O quien dice: me está doliendo la cabeza, no significa que ahora me va a dar más fuerza, ¿cierto que no? El cuerpo le está hablando. La situación está hablando. Y mire que la palabra de Dios nos habla y dice la conducta. Y de la conducta viene el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. Al último termina en paciencia. Porque dice que este evangelio es de paciencia. Aleluya. Este evangelio no es el que quiera correr y va a correr y mañana lo va a alcanzar, no.
Porque a veces el joven eso quiere, hoy comenzó y mañana, mejor dicho, ya mañana quiere terminar. Agarra un instrumento y ya se quiere ver cantante y ya, mejor dicho, quiere ser reconocido como Marco Wiman. Eso, mejor dicho, quiere todo. Y hay gente que se la sueña. Hay gente que uno ve en los altares y eso como que sueña que están por allá en los estadios. Y a veces Dios ve el propósito y ve la forma de ser y dice, no, no se le puede dar mucho. Mire cómo es ahora. Y la palabra de Dios lo dice, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. ¿Será que eso es para algunos y para otros no? ¿Será que Dios es fiel para algunos y para otros no? ¿Será que la palabra se cumple para algunos y para otros no? ¿Por qué la palabra de Dios no se cumple? ¿Quién tiene el problema de que la palabra de Dios no se cumple en la persona? La persona. Desde que llegamos a este evangelio, Dios nos ha traído a este evangelio para avanzar, para escalar, para llegar a grandes cosas. Porque es que el propósito de Dios no es que usted llegó ahí y se quedó ahí en esa banca. Y yo siempre le he dicho, no es que llegó el hermano fulano de tal, ya bueno, las bancas son 100, las sillas son 100, bueno, el hermano número 100 ese le correspondió 100 porque es el último que se hace allá. No, hay un propósito en cada uno de nosotros. Y el Señor ha puesto dones y talento para que nosotros lo llevemos y prediquemos. Para que nosotros no volvamos atrás, sino que nuestra fe crezca. Y la palabra de Dios nos lo habla a cada instante y a cada momento. Mire que habla ahí en el libro de Romanos, para que usted se dé cuenta este evangelio, cómo es que se mueve. ¿Cómo usted cree que se mueve este evangelio? ¿Por qué se mueve este evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 17. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por ¿cómo? Por fe. ¿Y para qué? Y para fe. ¿Y cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es ese justo? Somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a vivir por fe. Los que creemos que Dios obrará y hará. O sea, el no tener fe nos sale o nos saca de la justicia de Dios. Mire que la palabra de Dios nos habla de que nosotros vivimos por fe, no por vista. Nosotros no debemos ser de aquellos que si yo no veo, no creo. Porque eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice ahí, Santo del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. O sea que sí hay una corona, que sí hay una recompensa, pero la recompensa llegará para el que hace las cosas bien. No a medias. Y el Señor lo sabe todo. El Señor lo juzga todo. Y Él sabe a quién dará y quién no dará. En 1 Corintios. Bonita esta palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Gloria a Dios, aleluya. 15:58. Así que
Hermanos míos amados, ¿qué es lo que dice? Está firme. ¿Qué más dice? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿cómo dice? Pero mire esta serie de cosas que nos habla el Señor. Dice, firmeza. ¿Sabe por qué a veces no recibimos bendición de parte de Dios? Porque no somos firmes. Dios. Porque no llevamos el evangelio del Señor o no predicamos el evangelio como es debido. Y nos da miedo las circunstancias. Y mire que aquí la palabra de Dios nos habla de la firmeza y constancia. Aleluya. Comienzan y después usted lo ve que se desapareció. Gente que comienza a decir, yo si me entrego al Señor, yo voy a comenzar a hacer esto, yo voy a comenzar aquello, y no. Personas que de pronto pasan al altar, se comprometen con Dios y después hacen el ser firmes y constantes nos lleva al éxito. En todas las cosas es igual. Una persona que comienza hoy a estudiar una cosa, mañana comienza a estudiar otra, y todos los días así, es una persona que nunca va a ver progreso en la situación. Y cada situación que nos enfrentamos, tiene que haber problemas y dificultades. Todo comienzo es duro. No hay ningún comienzo fácil. Pero ¿saben qué nos dice el Señor? Que nosotros debemos estar firmes y constantes. Porque es que la constancia hace vencer muchas cosas, hermano. Y mire, la palabra nos sigue diciendo, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. O sea que si usted llegó a las cosas de Dios, es para crecer, no para quedarse estancado. Y no para crecer y tener un título y decir, no, es que ahora yo soy líder de la alabanza, yo soy líder de los ujieres, yo soy, y ahí se quedó. No, la palabra de Dios nos enseña que es para que nosotros crezcamos en la obra siempre. Siempre debemos de crecer. Aún nuestro conocimiento es escaso para lo que Dios nos quiere enseñar. Siempre algo nuevo aprenderemos de la palabra. Dios nos instruirá, Dios nos capacitará y Dios nos llevará a cosas altas y grandes. Pero nosotros, si retrocedemos, no alcanzaremos. Si permitimos que nuestra fe decaiga, ahí quedaremos. Porque es que estamos viviendo un evangelio, la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Pero este evangelio se revela en fe, no en vista, no por privilegios, no por el deseo de nosotros mismos. Porque a veces cuando la persona tiene deseos de alcanzar ciertas normativas, tiene fracasos. Santo es Dios. Oí un hombre de esta misión que se reveló a esta misión, y yo cuando lo oí, yo le dije, comenzó mal. Y un pastor reconocido. Y digo, no se me daba la oportunidad de ser pastor, y yo luché. Y yo dije, mi caso fue lo contrario. Y la palabra de Dios dice, de gracia recibiste, date gracia. A veces anhelamos un cargo, pero ¿por qué los cargos? ¿De dónde vienen los cargos? Los títulos, los cargos son aquí en la tierra. Así aquel tenga el cargo de pastor y aquel tenga el cargo de hacer aseo en la casa de Dios, de ujier. Aquel que tiene el cargo de pastor le van a dar una corona y este le van a dar una corona igual.
Y este que hacía el aseo, traía almas, oraba más por la iglesia. A este le vamos hasta adornar la corona. Y este que fue pastor, la pura coronita ya. Porque es que el Señor recompensa no por cargos. Y he oído gente que llega y se frustra y dice: pero ya me pasó la edad, yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser esto, yo no sé por aquello. Están buscando un reconocimiento del hombre. Y cuando nosotros buscamos el reconocimiento del hombre, fracasamos. Cuando no miramos la visión, la mirada de Cristo, el propósito, el trabajo del Señor, que es salvar almas, porque eso es. Usted no se pone a leer que el Señor Jesucristo dijo: bueno, pastores, aquí estos van a ser de este cargo, aquellos van a... No. Y predicar. Se vio la necesidad de organizar, de haber organización, presbíteros, pastores, diáconos. Se vio la necesidad, pero eso no fue el mandato del Señor. El mandato del Señor es ir, predicar el Evangelio. Amén, aleluya. Ir a hablarle a aquel que está necesitado. Haga una oración. Ore por su familia, por su hermano, por su vecino. Muchos llegarán más por el testimonio que porque lo que hablemos. Ayer visitábamos un hogar y yo hablaba con un joven y sentía de parte de Dios hablarle de que muchas veces hay gente que ama el testimonio. Porque es que a veces queremos que la gente entre a las cosas de Dios con nuestra fuerza. Si usted no va, se va para el infierno. Siga así, verá que usted también lo va a acompañar. Este evangelio se mueve por oración, por ayuno, predicar, hablarle a las almas, y el Espíritu Santo es el que hace la obra y Él salva al que Él quiere. Gloria a Dios. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque la persona ha perdido el propósito de estar firme y constante en las cosas de Dios. Una persona que comienza hoy a servirle a las cosas de Dios y mañana no le sirve, no está firme. No es una persona que puede decir es constante y quiere recibir la bonanza de Dios, la bendición de Dios. La bendición y la bonanza de Dios es para todo. Amén, aleluya. Pero de nosotros depende recibirla o no recibirla. Uno se pone a ver el pasaje en la palabra de Dios y dice que estaban repartiendo la tierra porque ya el pueblo de Israel ya había conquistado y ya. Y por ahí llegaron unos como a la semana y media casi llegaron. ¿Y ustedes qué? Digo, no, nosotros venimos por nuestra parte. ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Ustedes dónde estaban? Y hay gente así, hay gente que viene la bendición de Dios y se pierden las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por falta de constancia, por falta de estar firmes. Gente que muchas veces necesita una palabra efectiva y llega el predicador preciso que está hablando y Dios quiere hacer un milagro en esa persona, pero precisamente ese día no vino. A veces uno como pastor conoce la necesidad de las personas y uno dice: lástima, el hermano se perdió la bendición que era para él. Y uno dice: hermano, ¿y usted por qué no vino? No sentí ganas de ir, pastor, la verdad. Y uno por dentro dice: lástima, la bendición se la perdió. Dios pudo haber hecho algo en esa persona. Cuando una persona pierde el propósito de crecer, porque esto no solamente, por eso es que las enfermedades no vienen así porque así, hermano. Hay gente que dice: yo no sé por qué me enfermé, me dio azúcar en la sangre, yo no sé, y tome gaseosa. Ay, tan rica que es, ¿cierto? Por no hacer propaganda ahí por el YouTube, pero de esa negra, esa sabrosa, ¿cierto? Ay.
Y sin azúcar, sale pero sabrosísimo. Y lo más malo que puede haber es, usted quiere limpiar el retrete, el baño lo quiere limpiar, échele esa negra así. Espere al día siguiente y verá, güey. Bájele al día siguiente la verá, eso queda limpiecito, limpiecito, limpiecito. Ahora imagine qué hará en nuestro estómago. ¿Ah? Hermano, nosotros tenemos que mirar por qué yo no estoy creciendo espiritualmente. Y hoy que es culto misionero debemos comprometernos con Dios, no con los demás, no por un cargo. Debemos comprometernos con el Señor a predicar este evangelio, a hablarle a las almas. Si Dios nos tuviera que llamar cuentas, ¿cómo quedaríamos nosotros? Y como la palabra de Dios nos habla y nos dice, muchas veces nosotros no nos damos de cuenta, pero hay algo que está afectando el mandamiento, y por nosotros afectar el mandamiento y no cumplirlo, es que vienen las consecuencias. No porque Dios quiera castigar al hombre, porque a veces dice, el Señor me castigó. Dijo un joven por ahí, se la está desquitando todo el Señor conmigo porque estaba pasando por una situación bastante dura. Dijo, uy, como que se la está desquitando con todas. No. Cuando usted está en el Señor, mire, usted tiene una cobertura divina. Amén, gloria a Dios. Usted tiene una cobertura divina. Pero usted se sale del Señor y ahí es donde vienen las consecuencias. Malas decisiones, fracasos, las cosas no salen bien. Uno a veces no lo nota, no lo ve. Dejar de hacer esto que era para el Señor, dejar de hacer aquello que era para el Señor, dejar de hacer. Y la persona va decayendo y va cayendo. Aquí la palabra de Dios nos habla que nosotros en la obra del Señor debemos crecer siempre. O sea, nunca estancarnos, sino siempre avanzar. Avanzar, avanzar. Y de esa forma, avanzando, dice, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? ¿Con quién? En el Señor. ¿Cuál Señor? ¿El pastor? ¿El Señor pastor? No. El Señor, ahí la obra del movimiento misionero mundial. No. La obra del Señor, la obra que Dios mandó. ¿Cuál es la obra que Dios mandó? ¿Qué Dios nos mandó a nosotros? Predicar el evangelio. Hablar las nuevas de salvación. A eso Dios nos ha mandado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y creciendo en esta labor, no será en vano. Yo lo he visto, hermano, que trabajando en el Señor vienen recompensas. Nosotros siendo ovejas, siendo miembros, muchas veces no tener para la comida, hermano, y salíamos a predicar y por allá Dios nos recompensaba, hermano. Aleluya. Muchas veces llegaba al mercado y nos tocaba, y ahí, hermano, porque es que trabajarle al Señor, Dios da. Dios no se queda con nada. Pero si usted lo hace por interés, ya la situación es diferente. Porque es que ahí es donde existe la lucha del ser humano con Dios. Cuando dice, ¿y yo por qué no recibo esto? Entonces ahí es donde está la lucha. Pero si uno humildemente dice, Señor, lo que tú mandes, lo que tú des, yo no recibo, amén, es una bendición. Pero cuando usted dice, bueno, yo trabajo al Señor, pero yo quiero ver mi carro, yo quiero ver mi casa, yo quiero ver esto, ya la situación es diferente. Que Dios no puede dar, Dios no puede recompensar, pero no tenemos que imponérselo a Dios, a decir, usted tiene, porque la situación es diferente. Hermano, hoy es un culto en el cual recordamos que la obra
se fundamenta a través de predicar el Evangelio. Pero nosotros no debemos ni retroceder ni perder nuestra fe. Y que nosotros no debemos estancarnos todo el tiempo, sino que siempre debemos crecer. Y que este Evangelio se permanece por fe y para fe. Y dice, y el justo por la fe vivirá. Y yo sé que usted es de los justos y que usted ha aprendido la palabra de Dios. Y que vamos a comenzar a pedirle a Dios, Señor, lléname de esa fe. Y de creer que tú obrarás en mi vida, en mi alma y en mi corazón. Y que cuando usted venga a la casa de Dios, no va a ser para perder su tiempo, va a ser de progreso. Que todo el tiempo usted verá la abundancia y la grandeza de Dios. Pero nunca deje el principio que hacía estos hombres: la unión, la oración, la fe y siempre estar llenos del Espíritu. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dígale ahí, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé